Ya voy a poner para grabar. Bien. ¿Quién va a compartir? Así vemos algún. Yo, profe, ¿cómo tengo que poner pantalla? Sí, es el primer, cuando vos le das share screen, arriba a la izquierda te sale screen completa. O sea, screen. Me sale pantalla, digamos, sería Sí, esa. sí, Bueno, pantalla, sí, pantalla. sí, el tuyo. Exacto, Ahí está. lo tenés en español. Ahí se ve. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, hice también la calculadora. Bien. eh, que bueno, cuando pongo en el input 1 y en el input 2, después puedo seleccionar cualquier botón que da. En realidad, Bien. para hacer la raíz, nada más con el 1, digamos, con el input 1, la exponencial. Bien. Y después hice un horóscopo que vos pones acá un input tipo número y Fecha. tipo texto, claro, la fecha. eh, entonces ponemos hoy es 24 de enero y salta que es Acuario. Después, por ejemplo, si ponemos O tabulaste. febrero, claro. Y si ponerle otro ¿Tú le pusiste el número, horóscopo chino también? sí, si pongo Ajá. 32, salta esto. Bien, espectacular. Y el Espectacular. horóscopo También chino, también vamos a trabajar con dato tipo fecha, para que ustedes aprendan cómo unificar el dato del tipo fecha para poder compararlo. Eso también está claro. previsto. Y después hice el horóscopo chino, que bueno, que es con un año, digamos. Sí, requiere un año el horóscopo chino. Algo de eso sé, no sé mucho, pero algo. Y bueno, ahora voy a mostrar el código. Dale. Eh, bueno, el de la calculadora, hice, bueno, todas las funciones. Por ejemplo, la de sumar, declaré las dos variables con el valor. Ujú. Después, bueno, el resultado, la suma de esos dos valores y después que se impriman en el resultado que es el H1. El H1, ¿dónde está? Lo llamaste directamente desde ahí. Ahí está el resultado. Acá, Ahí en línea resultado. 21. Lo llamé acá. Y Y bueno, utilizaste en lugar del escuchador de evento, aplicaste la función directamente en el HTML. claro, en los botones, acá. Hice todos los botones como funciones había. Y Bien. después el zodíaco está acá, horóscopo. Que me costó mucho hacer esto con el tema de los if, pero Sí, bueno, porque tenés que tabular todo. Tenés claro, que por tabular ejemplo, todos los signos. claro, no sé si hay una manera más Sí, rápida de hacerlo, pero cuando veamos datos complejos, que trabajemos con objetos y arreglos, ahí vas a ver que hay una manera que es más simple de hacerlo para comparar. Hay alguien que está con el audio encendido y tengo ruido de fondo. Franco Garay. No lo alcanzo a ver dentro de la pantalla. Pero sí, cuando lo trabajemos con datos más complejos, vas a poder ver cómo comparar estos datos y tabularlos dentro de un arreglo. Pero eso va a ser más adelante. Pero inicialmente la idea de plantearlo así está perfecto, digamos, de sí. acuerdo a lo que ustedes vienen avanzando. Y después, bueno, el horóscopo chino también, digamos, bueno, me fijé Ya, ahí en una foto de todos los años y bueno, lo fui fuiste haciendo, armando. claro, lo fui armando. Sí, 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 está genial. Está bárbaro. Y, Sí, sí. y bueno, el ELS que si no está en ninguno de estos años que puse, que ponga ingrese un año válido. Está bien. Está genial. Está buenísimo como lo han ido practicando de diferentes maneras y han ido incursionando dentro de los contenidos que fuimos viendo. Han sido muy originales. Obviamente la calculadora por ahí para capturar los datos de los inputs es como un poco
los que más lo llevan, este ejemplo del horóscopo está muy bueno para trabajar con los condicionales, y después vamos a ver otros métodos de condicionales también, como trabajar con, se llaman switch particularmente, que reducen un poco toda esta operatoria y la achican en texto, y eso lo vamos a ver también para trabajarlo y compararlo. Pero no, está genial. Genial, genial. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Ahora comparto yo. Bien. Un poco lo que vimos en estos días. Vamos a tomar la parte de la guía. Yo voy a minimizar esto para que no me moleste. Empezamos la semana, bueno, con la presentación de JavaScript, para qué nos servía. Hicimos una introducción a un tipo de almacenamiento que son las variables, ¿sí? Que la definimos como un contenedor de datos. ¿Qué datos va a almacenar? Lo que nosotros le querramos poner adentro. Empezamos ya desde el primer día a trabajar con funciones. ¿Por qué? Porque a consideración personal, las funciones son el elemento más importante dentro de JavaScript, son lo que le dan vida y precisamente funcionalidad a nuestra aplicación y a nuestro código. Entonces, mi intención es que ustedes se familiaricen precisamente con las funciones desde el día 0 del curso. Hablamos un poco del scope, que lo definimos en cuanto a las variables, su alcance, las definimos como globales y como locales, ¿sí? Hablamos algo de la asincronicidad del código de JavaScript, esto de que es leído línea a línea, termina una línea y continúa la otra, esto se hace en milésimas de segundo. Vimos cómo conectar nuestro HTML con nuestro JavaScript, primero a través de los scripts y después mediante los escuchadores de evento y la captura de los elementos, ¿sí? Después vimos cómo modificar estilos desde JavaScript a través de la propiedad de los elementos HTML style, ¿sí? Recuerden que los elementos HTML, como vimos en la última clase a través del escuchador de eventos, tienen muchísimas propiedades con las cuales nosotros podemos interactuar y modificar o tomar datos. Después empezamos a trabajar con condicionales. Vimos en una primera instancia operadores de mayor y menor, que esto es un poco lo que veían en el secundario o en parte de la primaria. Después vimos las estructuras de condicionales, if, else if y else. Bien. Después al otro día pasamos a ver otro tipo de operadores, como era el igual, igual y diferente, que eran los dos iguales, y el diferente el signito de admiración y el igual. Después vimos las operaciones, los de AND y OR, que esto nos permitía sumar condiciones para establecer el condicional. Por ejemplo, si pasa esto y esto, vas a hacer esto, y el OR, que son las dos barritas, si pasa esto o esto, vas a hacer esto. ¿Sí? Y el viernes empezamos a trabajar con la parte de manejo de input tipo texto, cómo capturar sus datos, y trabajamos con algunos métodos para trabajar con string. Particularmente lo que vimos es cómo modificar o acomodar el string, el texto, a lo que nosotros necesitábamos para o administrarlo dentro de una base de datos, o renderizarlo de una manera, o mostrarlo en pantalla de una manera ordenada, digamos. Esto estaba previsto para ver el viernes, pero le dedicamos bastante tiempo a lo que eran los capturadores de eventos o capturadores de datos, y lo vamos a ver hoy. Nosotros dentro de lo que eran eventos, ¿sí? Cuando trabajamos primeramente con el contador, tomamos un evento, ¿sí? Que era el evento click. Esto, cada vez que nosotros hacíamos clic sobre un botón que habíamos capturado o habíamos vinculado previamente en las líneas superiores, acá arriba, ¿sí? A través del getElementById, a ese botón le escuchábamos un evento. En el contador escuchábamos el evento click. Cada vez que se hacía clic, llamaba a una función, ¿sí? Y en el input
empezamos a ver, o vimos en realidad, un segundo evento que era el keyup. Este se reflejaba cada vez que yo soltaba una tecla. Cada vez que yo soltaba una tecla, el evento se disparaba y, por ejemplo, me iba cargando dentro de la variable que yo le define en capture, me iba guardando el dato de la tecla que yo iba soltando. Hoy lo que vamos a ver es otro evento que se llama change. ¿Cuál es la diferencia entre keyup y change? Keyup se dispara cada vez que yo suelto una tecla. Y change se dispara cada vez que yo salgo, le genero un cambio a ese elemento de HTML y salgo del elemento, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a poner a capture name una consulta de consola. Capture name, capture name, capture Otra text. cosa que vi de ese evento change es que solo funciona para elementos de HTML de tipo input, select y el otro se me olvida, pero no funciona para todos los elementos. No, ahí eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando sobre los elementos, qué tipo de... Fíjense que ahora nosotros estamos en los inputs y estamos viendo alguna variante de escuchadores de evento de los inputs. En la clase próxima vamos a ver, por ejemplo, select, y vamos a ver escuchadores de evento para select. ¿Sí? Vamos a hacer de capture name, dije que iba a ser un console log de... de capture name de change. Bien. Vamos a hacer un console log del valor que me trae el evento. Console log, vale. Vamos a entrar en input. Inspeccionamos. Vamos a la consola. Fíjense que mientras yo escriba, esto no genera, fíjense arriba en la consola, no genera como en el caso de el keyup, no genera directamente una consulta de consola. ¿Por qué? Porque yo todavía no me salí del elemento. Cuando yo le dé enter o lo tabule o con el mouse me salga del elemento, ahí va a capturar su valor, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar enter, ¿sí? Ahí me lo captura. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Este me lo captura, y bien yo suelto la tecla, y este me lo captura cuando yo doy enter o salgo del elemento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a borrar, y vamos a poner, por ejemplo, otro nombre. Yo le voy a dar una tabulación, y cuando salga del elemento, me lo captura. ¿Sí? Sí, decir que si das enter también de los cosas. ¿Cómo? Sí, si Que le doy cuando das enter enter también me lo también. captura. Con Ah, el enter lo captura. El enter no es una tecla que se captura solamente con el evento press. Con el evento press vos capturas cualquiera de las teclas. Por ejemplo. Y voy a salir con el mouse, ¿sí? Y ahí me lo captura. Yo pasé el elemento de abajo y me lo captura. Después de eso, ¿yo qué hice? Apliqué los métodos que habíamos visto de string. Supongamos que el usuario está ingresando un formulario, ¿sí? Y se equivoca y tiene la mayúscula activada. ¿Sí? Acá estoy capturando el valor puro de la variable del evento en sí, completo como viene, y acá para renderizarlo, para mostrarlo en pantalla, lo estoy transformando. ¿Cómo lo transformábamos? A través de los métodos que habíamos visto para string. Primero, al valor del evento, que yo capturo acá, le tomo la posición 0 de los caracteres, es decir, la primera letra, lo paso a mayúscula, y ahí tengo una parte. Y después, a la segunda parte, que vendrían a ser lo que yo quiero de la minúscula, le saco la primera letra con slide 1, elimino la primera letra, y lo paso a minúscula, y después lo concateno, lo uno. ¿Sí? Cuando veamos la parte de validación de formularios, vieron que ustedes en HTML vieron cómo generar un formulario y hacerle no sé si han visto, para hacerle algún tipo de validación. Bueno, con JavaScript podemos hacer una validación más profunda y corregir esos datos para que puedan ser almacenados
correctamente. Esto, Validación se le llama al hecho de que esté correcto el código. exacto, por ejemplo, no el código, sino el dato que ingresa el usuario. Por ejemplo, la cantidad mínima de caracteres, si el dato tiene que ser de tipo email, que tenga una composición de tipo email, si el dato tiene que ser numérico, que sea numérico, y si el dato tiene que ser tipo fecha, que tenga un determinado formato que nosotros busquemos. Una vez que nosotros repasemos cómo operar con los diferentes tipos de datos, eso lo vamos a ver, por ejemplo, en una validación de formulario. Si el usuario va a ingresar una fecha, ¿sí?, que la fecha que ingrese el usuario tenga un formato para validarla, o nosotros después la convertimos para almacenarla de acuerdo a los datos que cargue el usuario. Por ejemplo, en fecha. Por ejemplo, en nombre, yo acá le busco dar un formato que empiece primero con mayúscula y después con minúscula. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Y acá recuerden que yo esta parte, esta corrección de nombre que puse acá, ya la habíamos visto en esta parte de acá anteriormente, que yo se la había separado todo en diferentes. Primero le había generado una variable para la primera letra, después le había generado una variable para las letras siguientes en minúscula, que ahí se los aclaré todo, y después le había hecho la concatenación. Después ustedes lo que me habían pedido es cómo hacer todo eso de una, que es esto que yo les había marcado desde acá. Y acá yo lo hice de otra forma, que fue directamente la primera parte más la segunda parte. ¿Esto lo tienen claro? ¿Lo han podido revisar a esto? ¿Alguien se ha quedado con duda con esto? Slice lo que hace es que corta, digamos, desde ¿Sí? ese número que uno le pone. O sea, si le pusiéramos un 2, pondría la minúscula desde la tercera línea. Exacto. Slice lo que hace es eliminar la cantidad de letras que vos le pidas, en este caso porque es un string. Si yo acá le pongo 10, va a eliminar las primeras 10 letras. Y el resto las va a pasar a minúsculas. Acá O sea, solamente... parte de 0. ¿Cómo? Y como parte de 0, si pones 10, se van a eliminar las primeras 11. Porque también Acordate que Slice no trabaja sobre posiciones. Cuenta la cantidad, en este caso cuenta la cantidad de caracteres. Este elimina el carácter 1. Este sí trabaja sobre posiciones y la primera posición siempre es 0. Ya. Este elimina el orden del carácter que vos quieras. En este caso es el primero. Estoy eliminando la primera letra. Si yo quisiera eliminar 10 letras, me va a eliminar desde la 1 a la 10. Entonces si pongo slide 0 no me elimina nada. No te va a eliminar nada. Ya. Entonces el fin de estuve practicando y lo usé en negativo para sacar lo último. Al revés, empiezo a contar al revés. Claro. Desde lo último que vos ingresaste, si vos le pones negativo acá, te va a borrar desde lo último que vos ingresaste hacia la cantidad de posiciones que vos caracteres que vos le pongas. Este no, porque son posiciones, directamente arranca en 0 y no tiene posiciones negativas. Si yo le pusiera un número negativo acá, me da un error. Bien, ahora vamos a ver, hasta ahí con el evento change, ¿cuál es la diferencia con el evento keep? ¿Lo tienen? ¿Hay dudas, consultas? ¿Cuándo conviene utilizar uno y cuándo conviene utilizar el otro? A ver, por ejemplo, si yo estoy realizando un input de búsqueda, por ejemplo, para que el usuario lo pueda ver, esa lista de que yo estoy buscando, o ese elemento que yo estoy buscando en una lista, se pueda mostrar de una manera automática, lo puedo hacer a través de un keyword. Entonces, cada vez que va presionando una tecla, y si yo le defino una cantidad mínima de caracteres, cada vez que va presionando una tecla, eso se va a ir mostrando de manera automática y va a ir variando de manera automática. Y eso lo vamos a ver, cómo trabajar con este y con listas, cuando veamos la parte de listas y tablas, ahí vamos a ver cómo implementar un input search, un input tipo texto, pero para buscar dentro de una lista de elementos. Eso lo vamos a ver también. Y el onChange, por ejemplo, si yo tuviera, o el change, si yo tuviera un select, ¿sí?
cuando cambia el valor del select, ahí me va a emitir el evento, por ejemplo, para utilizar. O, por ejemplo, dentro de un checkbox, cuando el valor del elemento chequeado cambia, el checkbox tiene una propiedad, vieron que los elementos de HTML tienen muchas propiedades. El checkbox tiene una propiedad que se llama checked, que esa es un booleano, es de true o false. Cuando esa propiedad cambia, yo puedo leer el evento de change. Por ejemplo, 2 ejemplos de utilización de los eventos. ¿Sí? Bien. Otra No, cosa no que había... ahí hay Ah, algo que vi que en los elementos de HTML, por ejemplo, ese evento change allá en HTML es on change Claro. y los de click es on click y el Click. de... ¿Pero por qué? Porque no es el mismo change acá y change allá. Porque ese es la composición, antes era un change, pero para no prestar a dudas, se definió que el escuchador de eventos, ¿qué escucha? El levantado de la tecla. Y cuando vos los definís en index HTML, la propiedad del elemento es cuando se le hace clic. Esa vendría a ser la definición. On click. ¿Por qué? Porque cuando se le hace, la parte esa de cuando se le hace, vos ya la tenés incorporada dentro de tu escuchador de eventos. Tu escuchador de eventos define cuando se le hace que se levanta una tecla. Cuando se le hace que un cambio. O ¿Sí? sea que ahí también se le puede agregar click, porque el click aplica también para todos los elementos del HTML, ¿no? A estos, Ajá, a ese evento, un clic, a ver si de pronto lo tomaría. De pronto no al que ya, porque hay lo que envía la notificación es el teclado, o no sé. lo que pasa es que cuando si vos en un input de texto no escribís y le haces clic, si yo le hago clic arriba, le podría pasar que el valor que ya tiene definido, o sea, ya un valor predefinido, no un cambio. Le podría pasar el ID al hacerle clic arriba. ¿Me explico? Sí, sí, el change lo que muestra son cualquier cambio que ocurra dentro del Cualquier elemento. cambio que está adentro, exactamente. Bien, ¿dudas, consultas, preguntas hasta ahí? ¿No? Bien. Y ahora vamos a ver otra propiedad que tienen los elementos de HTML, que es el punto len. El punto len, ¿sí? Yo en este caso sobre el evento, sobre el target, sobre el valor del elemento, es decir, la palabra ingresada, voy a tomar algo que se llama len. ¿Len qué es? La longitud. ¿Sí? Supongamos que yo hago un console log de val.len. ¿Sí? ¿Esto qué va a tomar? El largo, la cantidad, en el caso del string del dato tipo texto, va a tomar, capturar la cantidad de caracteres que tiene lo que yo escriba. ¿Sí? Mire, vamos a pasarlo acá. Por ejemplo, yo ingreso, me dice que esto tiene 6 caracteres. ¿Sí? Si yo le doy un espacio, el espacio es considerado un carácter. Y si yo sigo escribiendo, me va capturando a medida que yo voy mostrando el cambio del elemento, voy saliendo del elemento para aplicar el onChange o el change, me va mostrando la cantidad de caracteres que tiene esto. Esto es muy útil y se utiliza en la mayoría de los elementos o de la entrada de datos o de los objetos más complejos, como por ejemplo los arreglos, para comprobar si posee o no posee elementos dentro, ¿sí? O en el caso de los inputs que están dentro de un formulario, para validarlos. Supongamos que yo le puse un condicional a esto. ¿Sí? ¿Qué hace? Que si yo le pongo, establezco una cantidad mínima de caracteres.
¿sí? A escribir. ¿Para qué? Para que el usuario no pueda ingresar cualquier dato, por ejemplo, un guión. Y después le puedo poner más condicionales. Pero fíjense que a medida que yo voy cambiando me va diciendo cuáles son las longitudes de esto. Y esa longitud yo la trabajo a través de un condicional. Yo le digo que si la longitud, el largo o la cantidad de caracteres que tiene val, es decir, el event.target.value, es menor que 4, alerta nombre, que es un elemento del HTML que yo definí con ese ID, que está acá abajo, ¿sí? Le va a pasar para que imprima en pantalla esta frase, debe ingresar como mínimo 4 caracteres y le va a cambiar el color y la va a colocar en rojo. Si no pasa eso, va a imprimir el nombre correctamente en nombre, donde yo definí para que se imprima acá abajo. Y fíjense que si yo le ingreso algún dato, el dato de acá abajo no varía. Ahora, si yo le pongo 4 caracteres, sí me lo imprime. ¿Sí? Trabajo la longitud del elemento como un condicional para la entrada de datos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? Profe, Sí, una pregunta, ¿no? Para cerrar, tipo, no me había quedado claro, tipo, cuando le ponemos punto value, sí, ¿qué, qué estaría significando? ¿El atributo? sí. Mirá, lo vamos a mostrar en consola. Todo elemento de HTML, ¿sí?, tiene determinados atributos o propiedades. Nosotros cuando capturamos el evento y el target, nos definimos al lugar específicamente donde se disparó ese evento. En este caso es un input que se llama en el HTML, se llama ingreso nombre. ¿Sí? Cada vez que yo le ingreso o le cargo o escribo algo dentro del input, eso se va almacenando dentro de su propiedad value. ¿Sí? Entonces yo de acá lo que estoy tomando es de ese elemento que yo especifiqué por event target, el valor que tiene contenido dentro. Cada vez que yo le escribo algo, eso se va almacenando dentro de esa propiedad o atributo. Esto se va almacenando, esto que yo voy escribiendo, a medida que yo voy cargando datos o escribiendo algo, se va almacenando de esa propiedad. Y después yo con el escuchador de evento lo que hago es obtenerla. En este caso es Claro, un claro. change. O sea, en este Cuando contexto, vos poniéndole el punto value, sí, estás trayendo el atributo, así como podrías traer otro X puedo atributo. traer el ID, por ejemplo. Si yo Claro, quisiera traer en lugar del valor el ID, pongo punto .id, ¿sí? claro. Y cuando yo ingrese, ¿qué me va a traer? El ID. O sea, me va a validar lo mismo, pero me va a traer el ID. Ingreso nombre su ID. ¿Y qué? Disculpa, ¿qué era target entonces? El lugar o el elemento desde donde se disparó el evento. Mirá, Ah, vamos a hacer un console log completo para que vos lo... Le vamos a hacer un console log al evento, ¿sí? El punto de disparo del evento. Console.log evento. Ahora vamos a cambiar a name para que lo pueda, a value para que lo puedan. Yo de ahí puedo capturar el nombre, puedo capturar el class name, puedo capturar la propiedad o el atributo que quiera de ese elemento. Digo que yo necesite. Vale, no me va a dar un error. ¿Sí? El evento. El evento es de tipo onChange. Cuando yo lo despliego, ¿sí?, me da
todas las propiedades o atributos que yo puedo tomar, o que tiene ese evento. ¿Sí? Que están acá. El current target, default, event path, el patch, que es el patch es la ruta desde donde se disparó ese evento. Después tenemos si retornó un valor. ¿Sí? Por ejemplo, yo no le pongo nada, me va a capturar el evento lo mismo porque yo se lo puse, pero me va a, yo no lo alcanzo a ver acá, retornó un valor vacío. En este caso, retorna valor, pero es vacío. ¿Sí? Vamos de vuelta con esto, así lo pueden ver clarito. El tipo de evento es cambio, y ahí tenés el target. El target es el lugar de donde se disparó. ¿De dónde se disparó? De un input cuyo ID es ingreso nombre. ¿Sí? Ahí tenés el evento que se disparó, el tipo de evento y el target. Te dice que se disparó desde un input tipo nombre. Ese input tipo nombre tiene propiedades, ¿sí? Por ejemplo, todas estas propiedades, son muchísimas las propiedades y atributos que tiene un elemento. ¿Sí? Acá, por ejemplo, nos da la URL de donde se disparó, en este caso es 127.0.0.1, 5500, el localhost, esto es el localhost, con el puerto en el cual se ejecuta, y el archivo HTML del cual se disparó. Eso después, chusmel, ¿no? Tiene muchísimas propiedades, y tenemos una propiedad, van a ver que tenemos el ID, fíjense la cantidad de propiedades que tiene el elemento. Y tenemos una propiedad que debería andar por acá abajo. El placeholder, ¿saben qué es el placeholder, no? Es lo que tiene, Lo que se muestra exacto, ahí lo que en se el muestra value. inicialmente dentro del, ahí nos muestra cuál es nos da todos los datos Claro. sobre el Pero elemento. más que nada como para referenciar el input, ¿no? Tipo, no es Claro, que... sí, se cortó. No, No te alca- no, ya me olvidé. Está bien. ¿Vieron Como cuando nosotros para no darle un label, digamos. Claro, exacto, exactamente. Para no colocarle un label, le colocas el placeholder para que te aparezca adentro inicialmente qué es lo que vos querés ingresar. Fíjense que cuando nosotros le afectamos la propiedad style, la propiedad style está acá, dentro de las propiedades del elemento, para poder afectarlo. Y si yo le doy a style, ahí me da todos los styles que le podemos afectar a ese elemento. No vamos a entrar a recorrerlo ahora porque vamos a estar toda la mañana recorriendo los estilos, pero son todos los estilos de CSS que le podemos afectar. Y acá llegamos a la parte del value. Acá captura el valor. ¿Sí? ¿Cuál es el valor ingresado? En este caso estaría colocado. ¿Bien? ¿Se añade la duda? ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta relacionada con eso? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué era esto de punto .len? Alguno me lo explique rapidito. Es la longitud que tiene. Ay, no me acuerdo cómo se dice, como el En este tamaño de las caso, cosas que le puso. Sería como exacto. una especie de función intrínseca, digamos, que nos dice nos devuelve un entero con la longitud o sea, con la cantidad de caracteres que tiene un string. Bueno, Exacto. es Ah, como para la longitud del index, puede ser. O sea, es la cantidad. indexando desde el cero, me parece. Es la cantidad de caracteres que tiene, en el caso del string detector, la cantidad de caracteres que yo le ingreso. Es una propiedad dentro del elemento HTML que nos dice qué cantidad, en el caso del string detector, de caracteres tiene ingresado. A ver, yo no se los mostré como propiedad, pero ahora se los voy a mostrar, así lo pueden ver.
event, vamos al target, y el target vamos a buscar len. Creo que lo salté antes. Y no la estoy encontrando. Profe, abajo decía como selection y start y end y estaba 6 y 6. O sea, dónde empezó y dónde terminó. Pero no sé si es Abajo, eso en selection, en la S. Ahí está. Pero no sé si eso es lo que estás buscando. no, está metida dentro de otra propiedad. No, porque es del vale. Vale. Hay tantas propiedades que a veces es difícil ubicarlas en la lectura porque esto nos muestra absolutamente todo. ¿Ven? Por ejemplo, esta es la propiedad que yo les comentaba del checkbox. Esto no es un checkbox, entonces la tiene como false. Si fuese un checkbox y estuviese chequeado, la tendría. No la estoy encontrando. Bueno, ahí yo se las busco y se las paso. Hay que recorrer algunas propiedades medio anidadas ahí, en atributos. Len, ¿ven? No, este es el atributo, los atributos que tiene colocado. Tiene tipo, tiene nombre, tiene ID, tiene placeholder. Son los 4 atributos. Che, profe, pero lent sirve entonces solamente para agarrar los caracteres, porque yo había estudiado o tenía entendido que servía también como para agarrar X objeto de un array. Claro, cuando veamos ejemplos cuando empecemos a trabajar con array van a ver que len se aplica a un montón de cosas. En este caso estamos viendo input de tipo texto y dato de tipo texto. Con los números también se puede aplicar, con los arrays se puede aplicar, se aplican un montón de tipos de datos, cada uno de una manera específica, pero en este caso recuerden que nosotros estamos viendo input de tipo texto y dato de tipo texto, para que no se enrosque. Sí, len es una propiedad que se puede aplicar a un montón de tipos de datos diferentes. No la estoy encontrando acá. Bueno, yo después se las busco y se las paso donde está la lectura. Solía estar más fácil. Ahí en los atributos está, en el patch no está, pero es una propiedad dentro de Val. Ahora vamos a renderizar, vamos a traer Val, ya completo. Estoy sobre Val. Bueno, a ellos se las busco y le paso bien específicamente dónde pueden leer el len. De todos modos, para llamarlo, utilizan el elemento y punto len y ahí calculan las cantidades. Un ejemplo, un ejemplo de la vida real y como experiencia. Eso lo vamos a profundizar de todos modos cuando veamos validación de formularios, pero para que ustedes ya lo tengan en cuenta, ¿sí? Yo acá le definí al condicional que el largo del nombre tiene que ser mayor que 4. ¿Sí? Bien, yo les doy un ejemplo que a mí que me pasó haciendo una verificación de una aplicación, para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de definir cuál va a ser la condición que ustedes van a utilizar para renderizar o para condicionar esas entradas de texto. Particularmente me pasó que estaba haciendo una intervención dentro de una empresa, yo ya había hecho varios trabajos para ellos, y me llaman porque un usuario tenía un problema para ingresar los datos del formulario, se lo rechazaba y ya habían revisado el código varias veces y y el código estaba bien desarrollado, no le encontraban el error.
Entonces empiezo a trabajar con esta empresa, empiezo a revisar todo el código, lo reviso una vez, no le encontraba error, lo reviso 2 veces, no le encontraba error. Lo vuelvo a revisar con la persona que había desarrollado específicamente esa parte de validación de datos, no le encontrábamos error. Lo pasábamos por un testeo automático, no aparecía el error. Entonces, al otro día, les pido permiso y me comunico con el usuario, que es el que tenía el problema, porque quería comprar puntualmente un producto que no se conseguía en otro lado, ya lo tenían reservado, pero necesitaban que el usuario se chequee para poder confirmar y hacer la compra efectiva. Cuando me comunico con el usuario, la idea era poder ver cómo ingresaba los datos y dónde le aparecía ese error para buscarlo de una manera más, y ir grabando para buscarlo de una manera más específica. Cuando empiece a ingresar el nombre, automáticamente había revisado tantas veces el código que ya me lo sabía de memoria prácticamente. Cuando empiece a ingresar el nombre, esta era la composición de caracteres que tenía, o la restricción en cuanto a cantidad de caracteres que tenía el nombre. Cuando empiece a ingresar el nombre, ¿saben cómo se llamaba la chica? Ana o Luz. Ana. Tía. Tía. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ella confirmaba, esta leyenda no estaba especificada. Le aparecía directamente nombre incorrecto. Y ella decía, pero ¿cómo? Yo me llamo Pía, o sea, no tengo otro nombre. Y ahí me di cuenta, y de ahí empecé a bajar la cantidad de caracteres, o sea, yo no conozco un nombre con menos de 3 caracteres, por ejemplo. Entonces, le establecimos 3 caracteres. Pero fíjense lo importante que es dentro de la experiencia. O Ana podría haber sido, por ejemplo, o Luz, un nombre de 3 caracteres, pero en ese momento, cuando se hizo la validación, se estableció 4 como un nombre, como para que no coloquen 3 signos y chau. Sí, pero fíjense lo importante que es cuando nosotros establecemos esta parte, después lo vamos a ver bien en validación de datos para que lo tengan en cuenta, digamos. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? No, creo que por el momento no. Por el momento no. Bien. Bueno, si no hay dudas, consultas, preguntas, ¿ustedes creen los que le voy a pedir en ejercicios es, ahí hay 2 inputs más desarrollados que ya están dentro del HTML, no tienen ningún tipo de aplicación, o sea, yo le puedo escribir lo que quiera que no van a hacer absolutamente nada, es un input nada más que está de vista, tiene un apellido y dirección. ¿Qué es lo que le voy a pedir como parte de la tarea que está acá? Primero, va a ser asignar funciones para capturar evento change, ¿sí? Y tiene que mostrar en pantalla. Acá fíjense, cuando yo pongo el nombre, me pone, tu nombre es Adrián. Entonces, ¿qué le van a tener que concatenar? Mostrar en pantalla. Tu nombre es, ahí van a colocar el nombre, que esta parte ya está, coma, tu apellido es, el apellido, coma, tu dirección es, y la dirección. Esto tiene que estar el texto debe estar
con un formato establecido. Entre paréntesis vamos a poner mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Y además, en cualquiera de los dos, establecer un condicional para, si quieren los dos, lo pueden hacer en los dos, para alguno de los datos restantes. ¿Está bien? ¿Está claro esa parte? Esa parte de la, Brian, de la en tarea. el mismo formato, la primera mayúscula y el resto minúscula. Exacto, exactamente. Ok. Profe, Bien, eso, ¿hay que hacer 3 funciones? ¿O en una misma función Dos. tenemos las 3, el nombre, el apellido y la dirección? eso lo podés hacer como, mira, yo acá lo tengo armado, esta primera parte con una función en particular que se llama capture name. ¿Por qué? Porque vos tenés que capturar el evento. Lo han hecho, por ejemplo, cuando mostraron la parte de la calculadora, lo han hecho solamente en una sola función todos los datos. También lo puedes hacer de cualquiera de las dos maneras, hay múltiples formas de hacerlo. Eso fíjate vos cuál te resulta más sencilla y cuál consideras también que tu código va a quedar más ordenado al momento de tener que hacerle mantenimiento, por ejemplo, al código. Y tener que modificarle algo, cuál de las dos estructuras te conviene más para hacer. Cualquiera de las dos es válida, no hay una especificación en cuanto a todo en una función o en 3 funciones diferentes. ¿Está bien? Estamos, Joya. Bien. Una pregunta, ese capture name ya viene predefinido, ¿cierto? No, esa es un nombre de función que yo le definí. Ok. A las funciones le definen ustedes el nombre que quieran. Tengan en cuenta que la función y la variable tienen que estar relacionadas, la variable con lo que almacena y la función con lo que le hace, con lo que hace. Y si yo pongo name solamente, es como muy amplio lo que puede llegar a ser. Entonces, al momento de tener que trabajar sobre el código o tener que, por ejemplo, hacerle mantenimiento, modificarle algo, es más fácil, la mayoría de las veces, o lo van a hacer ustedes o lo puede hacer otro sobre el código de ustedes. Entonces, ese otro que vaya a trabajar sobre su código tiene que entender o identificar rápidamente esta función que hace. ¿Sí? Profe, una consulta. Dígame. En el caso que la persona ingrese un apellido de 2 partes, por ejemplo, no sé, Di Genaro, ¿cómo marcamos que tiene que ser la primera letra de cada parte que mete? Igual, por ejemplo, en una calle, no sé si es Julián Álvarez, va a ser la primera letra de Julián, la J mayúscula y Álvarez la A. Mañana vamos a ver el método de cómo separar y capturar los espacios. Ah, ok, listo. Pues no Hay sabía cómo una hacer eso. No, hay una forma específica en la cual vos, donde hay un espacio, ¿sí? O por ejemplo, cuando estás validando un mail, se lo quitas al espacio, porque el mail no tiene espacio, o cuando vos tenés un espacio, ¿cómo dividís? Que esto me preguntás. Esto lo vamos a ver mañana para no sumarle más métodos y que puedan trabajar ahora con estos métodos y mañana sumarle los otros métodos para lo que vendrían a ser apellidos compuestos, por ejemplo. Dale, buenísimo. Sí, yo pensé que por ahí se podía hacer con eso que vimos, pero bueno, se ve que no. Gracias. No. Cada acción que nosotros querramos hacer con el texto, ¿sí? Tiene un método específico. ¿Sí? Por ejemplo, rapidito, eliminar los espacios es trim. Entonces yo elimino los espacios en blanco. Si yo a este texto le pongo, por ejemplo, trim, ¿sí? Que es un método de stream, le sumo un trim al final, en este caso yo lo sumé solamente a las minúsculas. Vamos a hacer un console log. Igual me lo va a tirar, me lo va a renderizar en pantalla. Por ejemplo, yo estoy escribiendo y pongo Adrián
y le quiero poner el segundo nombre, y tiene trim. Ahí no me lo saco. A ver, lo guardé. Sí. Val trim. Fíjate. O antes. Lo estoy componiendo antes. No está tomando la palabra. Me lo quiere tomar. Vamos a correrlo para adelante. Bueno, No, igual mañana. no se puede poner Mañana. un valor dentro de los paréntesis o algo así. No, no es necesario. Tengo una pregunta, profe. El tema de las tareas. ¿Ya habilitaron la plataforma? ¿Lo de las tareas hay una fecha o algo así? Ya lo voy a definir con Silvi, así lo vemos bien en detalle. Ok. Ahí googleé, profe, y trim dice que saca los espacios de adelante y atrás, como de los extremos, no del medio. Sí, 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 no hay que definirle alguna otra función. Vamos. Le doy un espacio adelante. Sí, ahí me lo eliminó. Mañana vamos a ver bien las funciones para componer, para armar textos complejos o textos de diferentes cantidades de carácter. No, para eliminar los espacios en blanco lo tengo que buscar con otra función. Tengo que buscar el espacio en blanco con comillas. Mañana lo vemos bien en detalle. Pero sí, tienes razón. Trim me elimina los anteriores y posteriores. Por ejemplo, tengo el punto len. Sí, pero el punto len lo tengo sobre. ¿Qué lo tengo? El punto len lo tengo sobre val. Vamos a hacerle un console log a correct name. Y ahí tenemos las dos longitudes, el que entra del evento y el nombre corregido con el trim. Console log, no, puse vuelta console log. Quería poner correct name. Correct name. Ahí armé dos console log, uno que es el que viene puro del evento, que captura el val, que nos va a dar la cantidad de caracteres con los espacios finales, y el otro que es el console log con la cantidad de caracteres, correctname.len, le vamos a poner, después de haberlo modificado con el trim. Le doy varios espacios. Fíjense que en uno me toma 25 porque captura la cantidad de espacios y en el otro me toma 6 porque elimina los espacios posteriores. Mañana vamos a ver cómo quitar los espacios intermedios, cómo seleccionar los espacios intermedios y quitarlos o dividir el texto en dos, ¿sí? En dos fragmentos para poder aplicarle las mayúsculas al segundo fragmento. Por ejemplo, con lo que preguntaban en un apellido compuesto que es Di Genaro, cómo capturar ese dato. Como verán, hay muchísimos métodos para trabajar. Vamos a ver los más importantes y vamos a trabajar sobre los más importantes. Y ahora rapidito, como parte de... Esto lo vamos a sacar porque lo vamos a ver mañana. Esto también para que no confunda. Rapidito y en 10 minutitos, y ya después lo libero, les explico. Nosotros cuando vimos contenedores de datos, por ahora lo que vimos es una variable.
¿sí? ¿Cuál era la condición de la variable? Que nosotros le podíamos modificar el valor que tenía ingresado desde una función, por ejemplo, modificárselo. Yo, por ejemplo, cuando vimos el contador, yo le iba modificando a la variable contador o a la de font size el valor de acuerdo a lo que yo iba necesitando. Sumaba 1, restaba 1 y demás. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo por error, sin querer, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, me equivoco de variable y modifico, por ejemplo, acción? Acción es un capturador de eventos, ¿sí? Y le paso cualquier dato, en este caso texto. ¿Qué va a pasar con mi aplicación o con mi página web? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Sí? ¿Alguno? Se rompe el código. Exacto. Voy a eliminar un capturador de elementos, ¿sí? Del vínculo con un elemento sin querer, ¿sí? Por ejemplo, ahí le hice un console log y me trae texto, ¿sí? Pero fíjense que la acción, que es lo que yo modifiqué, no se modifica. ¿Por qué? Porque yo le pasé un parámetro fijo. O sea, ya no estoy capturando el evento en sí, que a mí me decía última acción sumando, sumaste, última acción restaste, última acción reseteaste, sino que quedó fijo, quedó en el último valor recibido. ¿Por qué? Porque sin querer yo rompí y eliminé, pasé este query selector, en lugar de la variable acción tener un query selector, ahora tiene un texto. ¿Sí? Que ese texto, yo acá le hice un console log a acción, ese texto, en lugar de ser un query selector, dice texto, nada más. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo esto? Utilizando otro contenedor de elementos diferente, ¿sí? Que se llama, en lugar de variable, constante. Se define con el nombre const. ¿Esto qué va a hacer? Que el valor que yo le defina a acción, por ejemplo, no lo voy a poder modificar después. Si yo lo quiero modificar después, por ejemplo, pasándole texto, no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque es una constante. Y la constante tiene la condición de que su valor se sostiene a lo largo de la aplicación y no es modificable, salvo en algunas partes de elementos más complejos, que lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte, ¿sí? ¿Esto qué va a generar? Si yo dejo el código así, cuando yo quiera hacer este movimiento, automáticamente mi consola me va a arrojar un error que me va a decir dónde está el error, ¿sí? ¿Por qué es importante identificar las constantes como constantes? Porque si nosotros cometemos un error en el código, vamos a tener la información de cómo corregirlo. Si yo lo tenía solamente como una variable, ¿sí? Solo como una variable, me iba a costar un montón encontrar el error si el código era muy largo, porque iba a tener que encontrar el punto exacto donde yo modificaba esa variable a texto. Fíjense, yo ahora lo cambié como una constante, y cuando yo lo veo a través de mi consola, ¿qué es lo que me dice? Estoy tratando de asignar una constante a un valor variable. ¿En dónde? En el index JS, línea 24, en increment click. Entonces, yo ante ese error, me voy al index, a la línea 24, y acá es donde tengo el error cometido, ¿sí? Entonces, yo elimino, corrijo mi error, y ahí va. Profe, una duda. Así como se define constante, de una u otra forma la constante se deja cambiar porque en la definición de constante se le pone el query selector, ¿cierto? Como que después de que se hace el query selector se convierte en constante, porque Lo que pasa es que cambian de vos botón, cambia el valor no de la estás constante. cambiando la constante. Vos con la constante lo único que estás haciendo es el vínculo entre el HTML del elemento cuya clase es acción, con esa constante.
Y ese vínculo vos no lo cambiás nunca. O sea, vos no estás El cambiando. vínculo es constante, pero el contenido puede cambiar. Claro, porque yo no estoy hablando de contenido. Yo acá es el vínculo. Claro, ¿Sí? el vínculo. Yo la constante no le puedo cambiar su valor, lo que contiene adentro. En este caso lo que contiene es el vínculo y yo el vínculo no lo estoy afectando y no lo estoy cambiando nunca. Siempre mantengo el vínculo. En ninguna de mis acciones lo estoy cambiando. Si yo lo quisiera cambiar, me arroja el error que vimos anteriormente. Ya. En ese caso ya esa constante acción, cuando vos le haces el vínculo con el query selector, ya tiene el valor, básicamente ese, el valor que tiene acción. Te digo, perdón, claro, sí, ese tipo de datos tiene guardado. Exacto, exacto. Tiene guardado el elemento. Y yo el elemento no se lo cambio nunca. ¿Está bien? ¿Quedó claro ahí? Sí. Bien. Sí, pues yo aquí estamos viendo de cons, pues yo he visto que también le pone LED a algunas variables ahí que es la Sí, diferencia. eso lo vamos a ver. Vamos a trabajar un poco más sobre el scope o el alcance de las variables. Y cuando veamos la parte de funciones, que veamos el alcance de las funciones también y los tipos de funciones, ahí vamos a ver la otra variante de variable, que es el LED, otra definición de variable que es el LED, y vamos a ver en qué caso utilizar LED, en qué caso utilizar var, y bueno, y ahora vimos en qué caso es aconsejable o es bueno utilizar const. ¿Qué es lo que le voy a pedir como tarea? Que dentro de los archivos JavaScript, ustedes identifiquen cuáles vendrían a ser las potenciales constantes y las cambien. Y después vamos a ver en la clase siguiente por qué generaron o desarrollaron ese cambio. ¿Está bien? Profe, o sea que se fue. No, ahí entro, decime. Ahí en la línea 23, que es donde estamos llamando de nuevo a la const acción, le estoy diciendo como esa constante está vacía o ese elemento en HTML está vacío, le estoy asignando ese valor que va a llevar, ¿cierto? Claro, yo acá hago el vínculo del elemento. ¿Sí? El vínculo a través de la constante no se rompe nunca, se mantiene. Y acá sobre ese elemento que traje como constante, le afecto lo que tiene adentro, lo que se imprime en pantalla. Pero el vínculo, que es lo que establece la constante, no se rompe nunca. Entonces, como está vacío en HTML, lo que hace es que se puede reescribir en cualquier momento, ¿no? Que es Claro, lo que estamos haciendo también en la línea 36 y en la... exacto. Pero acción lo que me trae no es lo que tiene adentro el elemento, no es lo que está impreso, no es el valor que tiene impreso. Si yo acá le colocara que me traiga el valor, Punto value. sí no lo podría modificar. Porque yo ya le estoy especificando que de eso quiero que me traigas el valor. Y al ser constante, el valor no es modificable. Ah, listo. O ¿Sí? sea, las variables, Acá yo traigo el vínculo con el elemento, no su valor. Solamente el vínculo. Vinculo el HTML con esta constante de JavaScript. ¿Está bien? ¿Quedó claro ahí? Fíjense que las constantes se pintan o se muestran de un color diferente de acuerdo a la composición de colores que ustedes tengan dentro de su visual, pero entiendo que en todas las paletas de colores se van a mostrar de un colorcito diferente o más oscuras, dependiendo cuál sea la paleta que están utilizando ustedes. ¿Bien? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, Por sí, ejemplo, si yo tuviera guardo el nombre del usuario en una constante y quiero que ese dato no se modifique, lo puedo guardar en una constante tranquilamente porque es un dato que no voy a modificar a futuro. Todo aquel dato que yo no quiera que sufra modificaciones, lo puedo almacenar en una constante. ¿Sí? Esto nos evita tener que estar buscando muchas veces errores en el código que cuesta más encontrarlos si no tenemos una referencia.
Profe, Sí, o sea, entonces las variables tienen dos etapas. Cuando vos las declarás, o sea, vos las definís y cuando las modificar. tranquilamente vos la podés definir y asignar cuando la estás declarando, pero en este caso con la constante ahí vos la estás definiendo y después en action.inner la estás asignando ya el valor que tiene. La estoy utilizando. Yo acá la Ah, defino y acá la utilizo. claro, No la estoy cambiando, la estoy utilizando. Recuerden que esto es solo el vínculo. A lo que se Cuando le está hacemos... asignando un valor ahí es al elemento que tiene esa constante. Exacto, exactamente. Y Yo la no, nombrás ahí no arriba estoy para no cambiando, nombrarla. no estoy cambiando la naturaleza de la constante. La constante sigue siendo el query selector de la clase Action. Si yo le quisiera poner otro query selector, me va a dar error porque estoy tratando de variar una constante. claro. Le cambio el elemento. Y me va a decir, no, no podés. Porque estás cambiando la naturaleza que vos le definiste inicialmente a tu constante. ¿Cómo dijiste entonces que estabas haciendo en action.inner? Estoy utilizando la constante, ¿sí? Y dentro Claro. de esa constante estoy buscando una propiedad. Pero no estoy cambiando la constante. La constante sigue siendo el query selector action. ¿Quedó? ¿Quedó ahí? Sí, señor. Más Sí, o sí. menos lo están pensando. ¿Alguno que tenga duda por ahí? A ver en el chat. Claro, pues yo me había confundido, ahora ya entendí. Me había confundido, ¿viste? Como cuando vos definís una variable y después le querés reasignar otro valor, porque bueno, es como vos habías dicho, las variables varían. En este caso la constante no varía. Vos ahí no estás asignándole otro valor. Estás Sí, entrando a... estoy entrando en una propiedad. Claro. No es nada que ver como cuando declarás una variable con var y después querés esa variable le pones otro valor. Exacto. Si yo, por ejemplo, defino una constante data y la igualo a 10, ¿sí? Y yo acá defino que data es igual a 20, al ser constante y tener un valor declarado, no me lo va a permitir. ¿Sí? Me va a salir el error. Si yo lo hubiese definido como una variable, sí, no habría problema. Data va a pasar a ser 20. Pero le estoy modificando el valor inicial a esa variable. Estoy queriendo modificar el valor inicial. ¿Me explico? Por ejemplo, si ustedes definieran dónde está FontSize o counterval como constantes, después ustedes necesitan modificar el valor de FontSize para que aumente o el de counterval para que sume el contador. Si ustedes lo definen como una constante, no le va a permitir modificarlo, le va a dar un error. En cambio, estos selectores, los query selector, ¿sí? No los modifican nunca porque siempre mantienen el vínculo con el elemento. Son los que generan el vínculo con el elemento. Después ustedes los utilizan. Los utilizan con sus propiedades inner.html o los utilizan dentro de un escuchador de evento en el caso de ser un botón. ¿Me explico? ¿Para qué estarías usando, disculpa que ¿para qué estarías usando la constante de acción ahí? ¿En cuál línea? ¿En la 23? Const acción en la 14. ¿Para ¿En qué la está asignada la 14? constante? Para hacer el vínculo entre, o sea, guardar qué elemento tengo que vincular a través de un query selector entre el HTML y JavaScript. ¿Qué elemento tengo que traer?
¿Qué elemento tengo que guardar? Mirá. Le voy a hacer un console.log a acción. Vamos a sacar esto así, no me da el error. Y donde tenía data, ya lo borré. Creo que sí. Sí, qué cosa. ¿Sí? Claro. Este es el vínculo. A mí me trae el elemento. Solamente el elemento. Me dice que el vínculo entre JavaScript con ese query selector es este elemento. Ese elemento, yo a lo largo del tiempo lo voy a variar, no. Entonces lo podría definir como una constante para el día de mañana, qué sé yo, defino sin querer una variable acción o defino un cambio en acción y lo modifico sin querer. Sí, lo podría definir como una constante para Para evitar obligarme a errores. mí, exacto, para evitar errores. Y si cometo el error, que puede llegar a pasar, si cometo el error, que ese error lo puede identificar más fácilmente. Es decir, esta consola me va a dar el punto exacto donde yo quise modificar esa constante por un dato diferente al que tiene. Bien, gracias. Yo lo comprendo porque el fin de quisimos hacer una calculadora y cuando declarábamos, o sea, asignábamos una variable al elemento HTML, Sí. Al lado de una de ellas, cuando le poníamos el elemento, poníamos .inner HTML para que se imprima. Tipo, capaz que ponerle que el elemento button tenía 1 como valor. Ahí ponerle en action, vos tenés el elemento H2 vacío, para que después vos le asignás, por ejemplo, ahí le estás poniendo en el JavaScript que diga última acción, sumaste. Acá. Claro. Yo, bueno, con varios hicimos ¿no? una calculadora que no funcionó, pero imprimimos ya, como que pusimos botones, hicimos toda la botonera Ujú, y ya los botones ya tenían sus valores predefinidos. ujú. Ya tenía el 1, el 2, el 0, y ya cuando declaramos la variable para cada botón, al lado ya directamente le poníamos el punto inner HTML porque ya queríamos que se imprima. No es que le íbamos a poner el valor, o sea, por así decir, ¿no? Con mis palabras, en el JavaScript. Claro, ya tenía un valor preestablecido. Claro. Ahora yo lo comprendo ya viendo el ejemplo este y habiendo hecho el otro ejemplo el fin de semana. Claro, en ese caso tu calculadora, los botones podrían haber estado establecidos como constantes. ¿Por qué? Porque su valor ya está preestablecido y no va a cambiar. No vas a alterar el valor del botón. El botón 1 va a valer 1 de acá hasta la eternidad, digamos. Bien, entonces, ¿qué les voy a pedir? Le vamos a agregar acá captura de datos, métodos de string. Mañana vamos a repasar un poco más los strings. Vamos a ver esto de las concatenaciones, de los datos compuestos, perdón. Y vamos a ver la parte de métodos con números. Le sumamos constantes. Constantes, sí, está bien. Y les voy a pedir que traten de identificar de los archivos que ustedes tienen, ya sea las calculadoras o el Playground que hayan modificado o armado, o de los que yo les paso como tarea, cuáles pueden llegar a ser constantes. ¿Sí? ¿Cuáles definirían ustedes como constantes? Y después mañana me muestran algunos y me dicen, bueno, yo lo definí esta por esto. ¿Sí? Y ahí hacemos un pequeño debatecito sobre constantes.
Una pregunta, profe, ¿ese archivo normalmente lo envía o lo envía solamente las tareas que tenemos que hacer? ¿Este archivo que estoy cargando? Sí, que ya lo tenemos una parte, no sé si... Sí, sí, yo se los mando tal cual lo tengo acá de vista y ahí tienen los temas, algunos de los temas que vamos a ver durante el transcurso de la semana. Ah, ok. Acá le vamos a sumar input text, yo la división de datos compuestos no la había tenido en cuenta, así que lo voy a incorporar acá. Eso se me había pasado dentro del programa, así que lo voy a incorporar acá. Input text, parte 3. Porque son, particularmente para lo que es input y datos numéricos, son muchísimos métodos. Y la idea es a medida que también si van surgiendo después en los otros ejercicios, lo vamos a ir repasando y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir agregando a lo que es la parte de los inputs. Trato de abarcar la mayor cantidad de los que yo vea que se pueden llegar a incorporar dentro del programa para que ustedes tengan una batería. Si ustedes ven, a diferencia de otros programas de JavaScript, yo en lugar de darle primero toda la parte de datos, yo lo fui armando por los métodos que ustedes van a utilizar al momento de llevarlo a la práctica y a la realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que, con qué van a trabajar más y con qué van a necesitar más asistencia? Por eso gran parte del foco la vamos a hacer sobre la captura de los datos y después sobre la impresión de esos datos en listas dinámicas. Y es decir, cómo trabajar con objetos complejos le vamos a dedicar un buen rato para que ustedes aprendan bien a trabajar sobre filtros y sobre búsquedas. Eso prácticamente cuando desarrollen aplicaciones va a ser el 80 al 90% de lo que ustedes hagan y la efectividad de sus páginas, digamos. Casi todas las páginas trabajan con cart, con tarjetas que se van mostrando en la pantalla de un modo dinámico y que provienen de un dato externo, por ejemplo. Y todo eso lo vamos a ir viendo como métodos y todo lo que yo les vaya dando durante la clase, la idea es que ustedes en el corto plazo con Playground lo puedan ir implementando. ¿Está bien? Ok. Fíjense que yo acá les aparté input con números, después fechas, después tienen datos complejos y objetos, después le vamos a sumar, una vez que tengamos los datos complejos y los objetos, acá le vamos a sumar a los otros días el manejo de los select y de los checkbox, que es muy importante para hacer filtros, esos dos elementos, pero para hacer filtros primero tenemos que ver cómo trabajar con los datos complejos. Cómo trabajar y tabular con estos datos, al igual que las listas, van debajo de este material, pero esto a medida que lo vaya completando y vaya armando los playgrounds, los voy a ir pasando, y más que nada no le paso todo para que tampoco se abataten leyendo información que todavía no van a ver. De todos modos, en la plataforma, si ya entiendo que ya la tienen habilitada, tienen ahí dentro de unos apartados de PDF, y en cada uno de los módulos o de los sprints, tienen unos PDF con métodos también para trabajar string, para trabajar textos, para trabajar números y demás. Eso también lo tienen como información complementaria que lo pueden utilizar. ¿Está bien? Ok. Bien, bien. Joya, joya. Acabo de ver en Bien. plataforma que está habilitado, si lo de JavaScript me parece. Oh, una pregunta, dentro del módulo ya vamos a ver Bootstrap. ¿Cómo? Dentro del módulo de JavaScript vamos a ver Bootstrap. Sí, sí. Ok. Yo me comprometí con ustedes a hacer un pequeño repasito primero de Media Query para CSS puro y después vamos a ver Bootstrap. Profe, Ok, vamos a gracias. ver lo que es hacer el menú responsivo para móvil, tipo el navbar.
Algo tipo la hamburguesa, algo Claro, como eso, claro. ¿sí? Sí, 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 eso se trabaja con media query. Mira, por con gusto. Ujú. Con media queries y con JavaScript vos haces que básicamente lo que vos tenés como botones en tu navbar desaparezca, te aparezca un icono que puede ser en este caso el tipo hamburguesa o algún otro icono, y a través de CSS vos al hacer clic con JavaScript lo haces aparecer o desaparecer al menú, y el menú se trabaja con una posición absoluta a través de CSS. Y de ahí vos les incorporás a través de una lista o a través de la manera que lo quieras renderizar los diferentes elementos cliqueables. Hay diferentes formas de hacerlo, pero sí, sí, lo van a ver. Van a ver cómo trabajar elementos responsivos, y una vez que veamos Bootstrap, o aquellos que tengan algo más de experiencia en Bootstrap van a ver que ya vienen dentro de las clases de Bootstrap, ya está predefinido también eso, pero la idea es que ustedes lo puedan manejar y trabajar a través de los media query, de acuerdo a los breakpoints o las medidas de pantalla que ustedes definan, y cómo, bueno, un poco de hacer aparecer y desaparecer elementos, lo venimos viendo a través de la propiedad style, y vamos a utilizar los métodos onClick para cambiar los estilos para que aparezcan y desaparezcan y demás. Pero sí lo vamos a trabajar. De hecho, mi idea para el final es desafiarlos un poco y ver, nosotros hoy, o después, cuando pasemos el próximo módulo, que los voy a armar para que ustedes lo analicen, nosotros hoy trabajamos con una aplicación de múltiples páginas. Y es decir, el contador es una página, es mi localhost y mi index HTML. Y mi input es otra página. ¿Sí? Una aplicación es de múltiples páginas, es decir, si yo modifico un dato acá y me paso al input, cuando yo vuelvo acá, el dato que yo tenía se perdió. ¿Por qué? Porque al ser múltiples páginas y pasar de una a la otra, se van refrescando, ¿sí? Se van actualizando, como si nosotros le diéramos acá, a este loguito acá, de actualizar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros desde JavaScript, sin utilizar ningún framework, una simple page app, una single page app, perdón, no simple, una single page app, una aplicación de una sola página, y que yo al hacerle clic o cambiar, no se me refresque? O sea, si yo pongo acá y me paso a input y vuelvo acá siga teniendo mi 8. ¿Cómo evitar eso? Eso, una vez que avancen un poco más en el módulo, yo le voy a pasar este mismo archivo, pero desarrollado como si fuese una aplicación de una sola página, para que ustedes lo analicen, lo vean, y me digan cuál es la diferencia y qué es lo que ven. Nos vamos a desafiar un poquito en cuanto a qué podemos lograr hacer y de qué manera. ¿Les parece? Sí, señor. Súper. Bien. Ok, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Después de esto. Ahora tenés las tareas que están asignadas para el día 5, que son asignar las funciones de captura de evento change, y tiene que mostrar en pantalla tu nombre es, y por dónde, acá, porque no lo veo por la barrita. Tu nombre es, tu apellido es, tu dirección es, en esos textos, por un lado. Después, el texto debe estar con formato establecido, mayúscula y minúscula, y establecer una condición para alguno de los datos restantes. Es decir, que, por ejemplo, el apellido no puede tener menos de tanta longitud. Y por última parte vean en sus playground cuáles serían constantes y por qué. ¿Cuál definirían ustedes dentro de lo que tienen dentro de los playground constantes y por qué? Eso igualmente ahora cuando pase el archivo, denme un ratito porque yo lo que les paso y lo que les hago lo tengo que comentar para que lo tengan en detalle. Y aparte subir el video por ahí tarda un cachito porque ni bien yo termino de grabar el Zoom, eso lo guarda en la nube y eso tiene un pequeño proceso de demora, por eso a veces tarda un poquito más o un poquito menos. Pero nada, eso.
téngame un poquito de paciencia, yo todos los días se los voy a pasar completo. Y con respecto a la plataforma, todavía esperamos que socialicemos la actividad 1, lo que vamos a hacer y eso. Vayan haciendo, o sea, la actividad 1 yo ya se las pasé, si ustedes la pueden leer, se los pasé de arranque, que es el armado del HTML y CSS de Amazing Events. Eso lo vimos en la clase 1. Eso vayan trabajándolo. Debemos ¿Cómo? subir las evidencias esas de la primera actividad. Claro, si ya la tienen lista, cárguenla. Igualmente yo ahora con Chili veo bien las fechas y los plazos y ya les paso el tiempo en el cual tendrían que estar subiendo esa actividad ya lista, digamos, para poder empezar a enlazarle JavaScript a ese HTML y CSS. ¿Está bien? Gracias. Sí, sí, señor. Bien. ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, a mí me quedó una duda. Dime. No sé quién habló, perdón. No. Era yo. Ah, no, pensé que había hablado alguien más. Bueno, con el signo del len, el mayor y menor, me quedó la duda si era menor. Acá. Sí. Porque ahí dice val.len menor a 4. O sea, yo lo leo así porque habías dicho mayor a 4 y... No, es menor que 4. Por ahí me equivoqué yo en el símbolo. Pero si tiene menos de 4 caracteres, va a alargar la alerta. Si val tiene menos de 4 caracteres, va a emitir la alerta. O sea, te va a decir, te va a imprimir abajo que debe tener como mínimo 4 caracteres. Acá, por lo que vimos del nombre, lo voy a modificar a 3. ¿Sí? Sí, sí, ahí entendí. Bien. Está bien, buena la aclaración. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Yo quería saber de la tarea del HTML y CSS. Sí, te escucho. No, pasa que me olvidé. Le quería decir antes que le diga ¿Para cuándo sería? me olvidé. Ya que preguntás, ¿para cuándo sería eso? ¿O no hay fecha? Nada. Ahora yo defino las fechas con Silvi y se los paso por Discord. Dale. Bien, a ver cuándo ella tiene pensado, programado la entrega. Y ya se los paso por Discord junto con el material. De todos modos, ya entiendo que lo vienen avanzando, digamos. Al menos lo que vi en algunos grupos, que vieron que yo voy chumeando los grupos también, ya lo vi que muchos lo habían avanzado y que habían avanzado bastante por el trabajo. Vieron que yo chumeo los grupos, ¿no? Voy viendo, voy haciendo observaciones de acuerdo a lo que van poniendo y demás. ¿Sí o no? Sí, sí, he visto que Sí, lo hemos visto. fuiste viendo los grupos. Si tengo un ratito y lo puedo ver y encuentro algo en el cual poder ayudarlos, lo voy a ayudar dentro de ese criterio. Pero si no, si tienen alguna duda específica, lo pueden ver o con los chicos, con Lucre, con Kevin, con Cami, o me mandan un mensaje. Cualquiera de las vías es válida. Me contactan por Discord y me mandan un mensaje. No hay ningún problema. Vamos viendo y vamos resolviendo las dudas que tengan. La idea es que ustedes no se queden y que vayan avanzando en los módulos parejos, ¿sí? No quiero que nadie quede atrás. El que se sienta que está atrás, levante la mano. Porque así vamos a ir nivelando los conocimientos y por ahí la duda de uno es la duda de otra, que es lo que venimos diciendo de inicio, digamos. Profe, ya me acordé. Le quería preguntar si tenía que ser sí o sí una hoja de estilos o si podíamos dividirlo, porque yo tipo hice el index, pero ya lo hice
para móvil, para tablet y para escritorio. Entonces, capaz que es un bardo, ¿viste? Pero bueno, si le tengo que poner clases, le pongo clases y lo hago todo en una hoja de estilo. En ¿Hiciste una hoja 3 de estilo. index? No, 3 digo, lo HT. hice 3 media queries. Se dice así, ¿no? Ah, 3 estilos así para móvil, para tablet y no, para... está bien. No, está bien, eso es diseño, no hay ningún condicionamiento en cuanto a cómo lo quieran componer. A ver, hay diferentes métodos para trabajar con CSS. Claro, Si los buscan, hay un método que se llama Boom, de cómo ordenar el CSS, ¿no? El método de CSS, la forma de trabajar CSS es siempre la misma. claro. La clase, ID o lo que ustedes definan y abajo las modificaciones. Claro. Los métodos lo que establecen es un orden para trabajar en CSS cuando los archivos son muy grandes. Puede ser, creo que era Boom 1, o CSS, y el otro creo que era Smax CS. Creo que eran así los 3 métodos. Son 3 Pasa, lineamientos o 3 estilos de cómo ordenar un CSS, por ejemplo. no, como nos habían mandado la última tarea que hicimos en la plataforma de Minecraft, la tarea 4 del módulo 1, nos Sí, habían mandado que hagamos todo en una hoja de estilos, ¿viste? Entonces sí. por eso me había quedado la duda si ahora en más había que hacerlo todo en una hoja de estilos sola o podíamos dividirlo, ¿viste? En, no sé, una hoja de estilos para después otro HTML. Tipo, ahora Bien. tengo una hoja de estilos para el index, que ya lo tengo terminado, por así decirlo. Y me Está faltaría bien. solo el menú responsivo del móvil y el tablet, el menú hamburguesa, por así decirlo. No, está bien, está perfecto. No, eso es decisión libre. Tengan en cuenta que quede ordenado. O sea, a ver, si ustedes tienen 5 páginas y van a tener un solo archivo HTML, capaz que es como que le quede mucha información en un solo perdón, CSS, quede mucha información en un solo CSS. De repente, si ustedes lo parten, es más fácil identificar dónde tienen las clases, a qué clase afecta y demás. De hecho, también pueden hacer un CSS específicamente para los media query, para tener identificado cómo afectan los media query y no tenerlos desparramados. Eso véanlo de acuerdo a lo que ustedes consideren que les va a quedar más ordenado el archivo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el que les paso, tengo por un lado el navbar, que afecta a todos, con las condiciones del navbar, y en otro tengo el index, que vendría a ser el contador, que después le voy a cambiar el nombre para que no confunda, y los inputs. Lo diferenciado por cada una de las pantallas y de la vista, y por la general, lo que sería el root, lo que afecta a todos los elementos. Cada uno de eso lo va a acomodar de acuerdo a cómo lo considere más fácil a la lectura y que lo vea más práctico. No hay ninguna condición en cuanto a eso. Creo que con SAS también se puede trabajar una hoja de estilo por cada componente, por la navegación, los Sí, estilos para así como que tener mejor acceso a la información y mayor organización de los componentes. si sabes manejar o desarrollar a través de SAS, lo puedes hacer. No hay ninguna condición. Todo lo que ustedes pueden hacer a través de librerías, lo pueden hacer con CSS puro. De hecho, las librerías son trabajadas con CSS puro, nada más que nos facilitan un poco más las cosas, con métodos ya predefinidos. Pero todo lo que ustedes pretenden hacer con librería, lo pueden hacer a través de CSS puro, para aquellos que no manejan ningún tipo de librería, no tienen ningún condicionamiento trabajar con CSS. No los limita en absolutamente nada. Bien, ¿dudas, consultas, preguntas? Sí, yo quería preguntar si en el nombre de la tarjeta del evento, por ejemplo, puedo poner Avengers en vez de vamos al cine. Sí, vos después ten en cuenta que lo vas a trabajar a través de una forma dinámica cuando veamos objetos, y ese dato ya te va a venir a vos de arriba. Todos Claro, esos datos te van a venir de arriba. Igualmente me parece que
Vamos al cine, creo que era la categoría, si no me equivoco. Sí, El nombre era Benji. Y no lo tengo acá a la vista, pero creo que era así. sí. Yo igual le puse como ir al cine más abajo, como una opción que después le paso el clic. Está bien. Sí, sí, lo podés seleccionar por... después vamos a aprender a hacer un filtro por esas categorías. De eso siempre ténganlo en cuenta. A ver, la base de datos que tiene, por ejemplo, si a nosotros un cliente, como en este caso, nos pasa su estructura de base de datos, a ver, nosotros podemos sugerirle una opción de renderizado, a cambiar si la frase viene como vamos al cine, va a renderizar cine o ir al cine o como le quieran poner. Lo podemos sugerir, ¿sí? Pero no podemos alterar la categoría como viene de la base de datos. Eso Claro. ténganlo en cuenta. Pero sí se puede hacer la sugerencia del cambio y explicar por qué. Por ejemplo, a mí me pareció más dinámico y divertido ponerle, qué sé yo, te acompañamos al cine. Claro. ¿Sí? Pero lo pueden hacer. Eso con condicionales lo pueden trabajar. Y todos Ah, esos datos, tengan en cuenta que les van a venir a través de un archivo primero JSON, que vamos a ver qué es, en los módulos de objetos, y después lo van a consultar a través directamente de Internet. claro. Sí, igual lo que quería preguntar en realidad era si en el título del evento, de la tarjeta, iba el name o la categoría. O sea, el El nombre. nombre, Ah, no. Ah, el nombre, está bien entonces. el nombre. Siempre el título por lo general se toma desde el nombre y también las tarjetas son de estilo libre. O sea, pueden hacerlas y la información, tengan en cuenta de no poner toda la información en la primera tarjeta porque después cuando desplieguen el resto de la información van a ver lo mismo. Ah, ¿Sí? sí, eso sí. Igual tenía duda de dónde poner la categoría entonces. La categoría yo te diría que no la pongas directamente en la tarjeta, sino que la vamos a utilizar a través de un filtro y que después la pongas en el detalle general de la, ¿viste? Cuando ingresás a la tarjeta para ver el detalle, ahí ver a qué categoría corresponde. Ay, Pero perdón. principalmente la vamos a utilizar a través de un filtro. ¿Y qué es un filtro? Un filtro es cuando vos podés seleccionar, por ejemplo, si yo busco eventos mayores o de un precio mayor a 100, me filtre mi objeto o mi arreglo y me traiga aquellos elementos que son mayores a 100. O me busque, por ejemplo, los elementos de una determinada categoría. Eso lo vamos a ver todo, lo vamos a ver bien en detalle porque es dentro de la parte de elementos complejos. Pero eso lo vamos a incorporar en las páginas y van a ver que eso le va a dar dinamismo. ¿Viste cuando vos buscas un sitio de e-commerce Sí, que buscas, por ejemplo, Mercado Libre, sí. que buscas primero por nombre, ¿sí? Ahí estás filtrando, estás tomando toda la base de datos de Mercado Libre y la estás filtrando por el nombre que vos escribiste en la búsqueda. Ah, claro. Estás reduciendo la base de datos. Y después tenés filtros adicionales. Viste que vos te vas al costadito y podés poner por precio, podés buscar por un rango de precio, podés buscar por un rango por una categoría específica, por si es nuevo o usado. Ah, ¿Sí? eso. ¿Lo Sí, tenés ahí? Bueno, eso es filtrar. Vos tomás tu arreglo, tu objeto complejo, y lo filtrás, lo reducís a lo que el usuario quiere encontrar. claro. Pero eso igualmente, tranqui, que lo vamos a ver en un par de días, toda la parte de objetos. Vamos a ir avanzando y a medida que vayamos viendo determinadas cosas, van a ir aprendiendo cómo trabajar con diferentes tipos de datos. Dale, genial. ¿Bien? Sí, gracias. No, por favor. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Alguna otra cosa más? ¿No? Bueno, chicos, les dejo la tarea.
los libero para que puedan hacer lo que tengan programado hacer ahora con los chicos. Seguramente después van a dar algún workshop a la tarde para revisar y repasar estos temas. Algún repasito o algún workshop de práctica. Y nada, mañana vamos a ver la otra parte de String, de cómo trabajar con datos compuestos. Y vamos a ver la parte de números, algunos métodos relacionados a números, que ya son métodos matemáticos que vienen predefinidos y que están muy buenos para aquellos que tienen alguna orientación, qué sé yo, que se les ocurre buscar la raíz cuadrada de, o traer una determinada cantidad de caracteres, en lugar de traer todas las comas. Por ejemplo, si traen un pi les va a traer 10 millones y medio de números, cómo achicar ese valor a determinada cantidad de caracteres después del cero. Todos esos métodos los vamos a ver mañana. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de métodos posibles para que ustedes ya lo tengan como herramienta de trabajo. Y bueno, ahora denme un ratito y yo ya les paso el archivo este que trabajamos, comentado, y les paso el video ni bien lo tenga listo. Ya para subir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, chicos, nos Ok. vemos mañana. Mañana seguramente a la misma hora. Dale, profe. Nos vemos. No, por Dale, favor. gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, Chao. profe. Chao, hasta Nos luego. vemos. Genial. Bueno, ahora de quién me copio, dale. Ah, te estoy escuchando, ¿eh? Hasta mañana. ¿Viste la ventaja de quedarse un ratito más en silencio, no? La cosa que uno saca. No, hasta mañana. Métanle pata con la tarea, no sean vagos.